Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a empezar el estudio del Salmo 90. El Salmo 90 es el inicio del libro cuarto de los Salmos. Es decir, que nos restan aún 2 libros para terminar los Salmos, el estudio de los Salmos. ¿Quién escribió el Salmo 90? El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Fue el único salmo escrito por Moisés. Fíjense que dice oración de Moisés, varón de Dios. Cronológicamente hablando, este salmo es el más antiguo de toda la Biblia. ¿Cuál es el salmo más antiguo de toda la Biblia? El Salmo 90. Se presume que este salmo fue escrito durante los 40 años de peregrinación en el desierto, cuando Moisés veía a toda una generación, los hijos de Israel, desvanecerse en la arena debido a su rebelión. Cuando usted lo lee y lo chequea detenidamente, usted se da cuenta de que este salmo es una meditación. ¿Y en qué consiste la meditación? Consiste en observar, en entender la eternidad de Dios y compararla con la fragilidad y brevedad de la vida humana. Básicamente esa es la temática del Salmo 90. Cuando usted chequea, usted se da cuenta de que Moisés te está diciendo, mira, la vida de nosotros, los seres humanos, es una ilusión. Es una ilusión. Nosotros a veces se nos olvida de que lo que más seguro existe en el hombre es la muerte física. Entonces nuestra vida, mucha gente cree que nosotros somos inmortales. Mucha gente piensa que es inmortal. Terrenalmente hablando, el hombre no es inmortal. Entonces, lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte física. En comparación con Dios, nosotros somos simple y llanamente un soplo. Entonces, cuando tú quieras adquirir una perspectiva de la eternidad de Dios, lee este salmo, para que no nos aferremos a las cosas terrenales. Nosotros somos peregrinos. Cuando tú quieras vivir con intencionalidad, lee este salmo. Fíjense que hay un verso que dice, enséñanos a contar nuestros días. Cuando tú estás en procrastinación, acuérdate de este salmo, tus días no son eternos, tu vida se va a acabar. La pérdida de tiempo no es algo que el creyente, el discípulo de Yeshua debe tener codificado en su ADN. A veces muchas personas dentro del cristianismo dejan que el tiempo le pase, pierden su tiempo. Eso tiene problemas, porque nosotros tenemos que vivir con intencionalidad, dejar la procrastinación, procrastinación. Y otro tema aquí es la trascendencia. Moisés nos está enseñando aquí a que oremos. A pesar de que nuestra vida es corta, ora a Dios y pídele a Dios que Dios impacte en gran manera nuestras obras para que puedan trascender, para que sean duraderas, gracias al favor de Dios. Las obras que son duraderas se deben al favor de Dios. Las obras que no son duraderas no contaron con el favor de Dios. Muchos hombres y mujeres han pasado por la humanidad, pero muy pocos de ellos, sus obras todavía se mencionan. Hay muchas personas que hicieron muchísimas cosas, pero nadie las recuerda. Ahora,
Solamente Dios es el que pone ese favor para que las obras que tú y yo hacemos pueda trascender el tiempo humano. Vámonos al verso 1 y 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recuérdense que Israel en sus inicios, en los tiempos de Moisés, era una nómada. No tenían un lugar físico. Vivían de tienda en tienda, campaña en campaña, en todo el desierto, un desierto hostil. Vivían en medio de inestabilidad, en el sentido de que no había un lugar concreto donde ellos se asentaran. Y Moisés, entendiendo esa situación, dice: mi verdadero hogar es la morada del Altísimo. La morada de nosotros los creyentes no es un lugar geográfico. La morada de nosotros es Dios. Hay personas, hay individuos que tienen que moverse de lugar en lugar, ya sea por trabajo, por etcétera. No es fácil. Ser extranjero en una tierra no es sencillo. Abraham fue extranjero. Y cuando tú chequeas la epístola de los hebreos, el tratado teológico de los hebreos, tú te das cuenta que hay un factor común. Todos somos peregrinos. Los que estamos en Dios, en esta tierra, geográficamente, somos peregrinos. No tenemos un lugar geográfico. Nuestro lugar es Dios. Fíjense que Moisés afirma, dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde la eternidad. En hebreo es Meolán a Olán, fuera de los límites de la creación material. Dios existe fuera de todo el universo. A veces hay muchas personas que dicen, no, que el universo es Dios. No, Dios es más grande que el universo. El universo es simplemente un lugar dentro de Dios. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá verá abajo los brazos eternos. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Aleph y la Tao, el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro lugar es Él. No te preocupes si te tienes que mudar y ir a otro país, a otra municipio, a otra provincia. No, tu lugar siempre es Dios. Porque a veces cuando uno es extranjero, uno no tiene familia, uno tiene que hacer amigos, etcétera. Es difícil ser extranjero. Tener que moverse de lugar en lugar como estaba Israel en los tiempos antiguos es difícil. Porque donde tú naces, físicamente hablando, tu alma tiene una conexión terrenal con ese lugar donde tú naciste. Y cuando tú te tienes que mover de lugar en lugar, de sitio en sitio, país en país, no es sencillo ni intelectual ni espiritualmente. Entonces Moisés recuerda, ok, yo lo entiendo perfectamente y por eso mi lugar seguro siempre es Dios. Ahí es que yo siempre tengo que habitar, porque ahí pertenece mi alma. Mi alma viene de Dios. Verso 3 y 4. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La palabra de convertíos tiene muchas connotaciones y la podemos interpretar en diferentes niveles. Número 1, recuérdate que tú perteneces al polvo y que tú vas a regresar allá. Y recuérdate también que tú tienes que regresar a Dios. Porque cuando tú lo lees en el hebreo, el equivalente de volver a mí, es lo que Dios está diciendo. Pero volver a Dios ¿en qué? Cuando tú te arrepientes, tú regresas a Dios. Hay una parte que regresa a Dios, pero otra que regresa a la tierra, al polvo. Entonces,
aquí te habla de una analogía de la eternidad de Dios y el tiempo de los hombres. Dice, como una de las vigilias de la noche. ¿Cuánto duraba una vigilia de la noche? Un turno de guardia. 3 o 4 horas lo que duraba. Entonces, Dios, 1000 años terrenales puede ser apenas segundos para Dios. El tiempo se dilata. Eso es un principio en la física, dilatación de tiempo. El tiempo es relativo. El tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. El tiempo de un humano en la Tierra es diferente al tiempo de un humano en Júpiter, o en Saturno, o en Alfa Centauri. Hay una dilatación en ese sentido. Por eso Pedro dice, también repitiendo lo mismo, segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que a nosotros nos parece una eternidad, 1000 años, para Dios es tan fugaz, como dice Moisés, como una vigilia de la noche. Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay una parte que regresa a la parte material de donde procede, pero hay otra que debe regresar a Dios. En esta meditación Moisés te está diciendo, acuérdate que lo más seguro que tú tienes es morir. Y actúa como si tú fueses a morir ahorita. Rápido ya, como que tú estás viviendo segundos. ¿Cuándo tú te tienes que arrepentir? Esa es la pregunta. ¿Cuándo tú te tienes que arrepentir? La respuesta es arrepiéntete un día antes de morir, dicen los sabios. Arrepiéntete un día antes de morir. ¿Y cómo tú sabes el día que tú vas a morir? Tú no lo sabes. Entonces, por eso tenemos que vivir arrepentidos. Esa es la conclusión. Versos 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés te está diciendo que en promedio, estadísticamente hablando, en promedio, el hombre dura hasta 70 años. En promedio, hasta 70 años. Hay personas que duran 100, 120, 130, hay otros que duran 50, otros 80, varía, pero en promedio la vida humana del hombre llega hasta 70. Ya después de ahí, técnicamente, tú estás viviendo ahora gratis. Y dice algo, si en lo más robusto con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué estaba viendo Moisés? Moisés estaba observando, meditando en el juicio de Dios cuando ellos estaban en el desierto. Recuérdense que hubo una generación incrédula que pereció en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés vio esa conducta humana, la contempló, la saboreó de sus hermanos. Y Moisés sabe que la vida humana es breve. Y que el deterioro biológico humano es fruto de la caída y el pecado del ser humano. Incluso Moisés te está diciendo que aunque una persona tenga larga vida, 70 o 80 años, ese periodo largo de vida, humanamente hablando, está lleno de fatiga. Y al final, aunque humanamente hablando 70 o 80 años son una edad bien larguita, se van rápido como un pensamiento. Entonces, él estaba meditando en esto de la naturaleza humana y meditando en la naturaleza eterna de Dios. Y siempre ha sido un pensamiento dentro del mundo judío esto. Fíjense lo que dice Santiago 4:14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo
y luego se desvanece. Salomón clasifica esto y lo dice vanidad de vanidades. No en el sentido, a veces la gente cree que cuando Salomón te está hablando de vanidades, te está hablando de cosas materiales, etcétera. La palabra vanidad de vanidades, esa frase se refiere a lo efímero que es todo lo que está debajo del sol. En su momento vamos a entrar a los libros de Salomón. Dice Salmo 39:5, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ahora, Moisés reconoce todo eso que nosotros los humanos vivimos. Y ahora él comienza a pedir algo. Pide que sabiduría. Pide jojmá. Miren lo que dice Salmo verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahí está el núcleo del Salmo. Número 1, contar nuestros días. ¿Qué significa contar nuestros días? Que tengamos un calendario y que nos la pasemos ansiosos, adivinando, tratando de adivinar, bueno, yo voy a morir tal día, yo voy a morir. No es eso lo que Moisés está diciendo. Lo que Moisés te está diciendo es que tenemos que vivir en plena conciencia de que nuestro tiempo se acaba, que es limitado. Hay gente que se la pasa haciendo absolutamente nada en esta vida. Viven en piloto automático. A todos nos pasa en ciertos momentos de nuestra existencia. A todos nos pasa porque a mí me ha pasado y me sigue pasando. Que hay momentos como que tú crees que tú eres eterno y que todo va a seguir siempre así, que tú nunca te vas a morir. Entonces Moisés te está diciendo, tú tienes que entrar en ese nivel de conciencia. Sé consciente de que tu tiempo en esta tierra se acaba, que cada día es un recurso sagrado, que tú tienes que invertirlo en cosas que sean eternas. Está mal no tener propósito en esta vida. Está mal sentarte, acostarte ahí, que el tiempo pase, como que tú no te vas a morir, no aprovechar el tiempo. Y también está mal utilizar este tiempo sagrado que nosotros tenemos para hacer cosas malas. Invertir nuestro tiempo en cosas infructíferas, preocuparnos por cosas que no tienen sentido. La mayoría de las veces nosotros nos la pasamos pensando en cosas que no tienen sentido, pensando en cosas que son terrenales. Estoy diciendo que las cosas materiales de la tierra son malas, no son malas, pero no podemos vivir con el propósito única y exclusivamente de aspirar a cosas terrenales. Moisés te está diciendo, la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento ni información, sino vivir a la luz de la eternidad, vivir bajo las cosas del reino. ¿Qué es vivir bajo las cosas del reino? Leer los mandamientos. Eso es vivir bajo las cosas del reino. Lee la ley de Moisés, estudia las enseñanzas de Yeshua. Eso es vivir bajo las cosas del reino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Crece, multiplícate, ayuda, ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es vivir bajo las cosas del reino. No es irse al Himalaya y sentarse allá y meditar como los monjes y pensar en cosas. No es eso. Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo mismo que está diciendo Moisés, está diciendo Pablo en Efesios. Aprovechemos bien el tiempo, seamos conscientes de nuestra naturaleza, de lo que hay, de que el tiempo de nosotros es limitado. Y miren lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Meditar en Dios, en las cosas del reino, en lo que es agradable, en lo bueno. Y finalmente, Moisés cierra con estos dos versos, versos 16 y 17, dice,
aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del eterno nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué está diciendo Moisés? Acabamos de reflexionar sobre la muerte y la brevedad de la vida. Ahora, Moisés no está terminando en una desesperación de que yo me voy a morir. No, 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 no. Moisés termina con que con esperanza. ¿Cómo Moisés termina con esperanza? ¿Por qué termina con esperanza? Fíjense lo que dice. Él está clamando para que la luz de Dios descienda sobre nosotros, sobre ellos. ¿Qué es la luz de Dios? ¿Qué está pidiendo Moisés? Que la gracia, la belleza, el favor de Dios descienda sobre ellos. Y tiene una petición final súper poderosa. Fíjense lo que dice. Confirma la obra de nuestras manos. ¿Cómo así? Dios, dale significado a nuestro trabajo que es temporal. Solo Dios puede confirmar, establecer el trabajo humano para que nuestro trabajo pueda trascender en generaciones. Solamente Dios puede hacer eso. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú haces para el reino, para Dios, para el Señor, no es en vano. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán confirmados, serán afirmados. Fíjense la constancia que hay en todo esto. Permanecer en Dios para que lo que nosotros hagamos esté firme en la roca, en el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en Él fundamentado. Fuera de eso, todo es efímero, todo es vanidad, todo es nada. Todo lo que está debajo del sol. Salomón dice, todo lo que está debajo del sol, eso es como un vapor de humo. Un vapor de agua que se lo lleva el viento y se desaparece. Todo lo que está después del sol es lo del reino, lo eterno. Eso no va, no se lo come la polilla, ni las plagas, nada de eso. A veces nosotros trabajamos tanto por cosas de este mundo y un abrir y cerrar de ojos se lo lleva. Pero lo que tú trabajas para Dios, lo que tú trabajas en el amor de Dios, lo que tú trabajas fundamentado en Cristo, eso puede venir lo que sea, eso no se lo lleva a nadie, porque está en la roca eterna. Así que, amados hermanos, aprender a vivir con intencionalidad, a no desperdiciar nuestros días que Dios nos ha regalado en esta tierra, a vivir con propósito, a vivir afirmados en Dios. Shalom a todos, bendiciones.